Estudio del Evangelio de San Mateo, capítulo 14. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traérmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron, los hombres de aquel lugar enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaba que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Bueno, comenzamos hoy Mateo, estamos en Mateo 14, un capítulo cortito, donde pues Mateo refleja la historia de Juan el Bautista, ¿no? Vemos que Juan el Bautista, después de bautizar a Jesús, poco tiempo después, pues fue cogido preso
y después murió. Y aquí en Mateo 13 explica qué pasó con el asunto de Mateo 14, con la muerte de Juan el Bautista. Comienza ahí el versículo, el capítulo. Jesús quiere, Mateo, pero Jesús, influenciando a Mateo para que escribiera, quiere mostrarnos la diferencia de caminar dirigido por nuestro corazón y caminar dirigido por la palabra. Aquí vemos que Herodes admiraba a Juan el Bautista. En realidad él pensaba que era un profeta y le admiraba. Pero no tuvo otro remedio que meterle en prisión. Él se estaba poniendo en contra, se estaba poniendo en medio de los planes que él tenía. Él quería, estaba no sé si enrollado, bueno, la Biblia dice que tomó a la mujer de su hermano que se llama Felipe. Estaba diciendo que eso no lo podía hacer, que eso estaba mal, ¿no? Entonces, bueno, pues lo metió en la cárcel y lo tenía en la cárcel y él no quería matarlo porque, ya te digo, lo tomaba como profeta. Pero cuenta la historia de que estando en una fiesta, él le promete a su sobrina, ¿no?, que si baila le dará hasta medio del reino, lo que le pida, le da, y al final pues ella lo que le hace es, influenciada por la madre, la mujer de Felipe, pues lo que quiere es la cabeza de Juan el Bautista. Entonces él no tiene otro remedio que cortarle la cabeza a Juan el Bautista. Digo no tiene otro remedio porque vemos claramente como él, en su predisposición de caminar bajo el dominio de su corazón, es decir, el que sentía, ¿no? Wow, he dado mi palabra, todos los que están aquí, si no lo hago. O sea, él no estaba mirando su creencia y en lo que opinaba de Juan el Bautista, él estaba mirando hacia él, ¿no? Y su corazón le estaba diciendo, hazlo porque si no vas a quedar fatal, ¿no? Es decir, lo que salía era soberbia, orgullo, arrogancia, vanidad. Entonces, movido por todo eso que el corazón le estaba diciendo, es que te he dado mi palabra, no puedo hacer... Le corta la cabeza a Juan el Bautista y dice aquí que se entristeció. Es decir, no hubo otra forma, otra esa, pero era porque claramente nos está mostrando cómo el corazón de Herodes dirigía la vida de Herodes. Después está lo de los alimento a los 5.000. Lo conocemos, ¿no? La historia está ahí que Jesús marcha a un sitio desierto, la gente le sigue y llega un momento en el que ya se hace tarde y vienen los discípulos de Jesús y le dicen, en el 15, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos y dijeron, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Entonces Jesús le dice, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Entonces ellos le dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. El corazón de los discípulos estaban siendo dirigidos por su corazón. ¿Era cierto de que no podían darles de comer? Ciertísimo. Los discípulos no tenían para dar de comer a 5.000 personas, bueno, más. Pero como se movían a través de su corazón les estaba diciendo, eso es imposible para ti. Tú no puedes, vosotros no podéis dar de comer a 5.000. Y Jesús lo sabía, que ellos no podían dar de comer a 5.000. Ahora, ¿qué es lo que nos está mostrando aquí Jesús? O la palabra. Nos está mostrando que estamos caminando con Jesús, pero podemos estar caminando con Jesús en nuestras fuerzas y dirigido por nuestro corazón.
Lo que nuestro corazón le es imposible de hacer, nos hace creer que es imposible para nosotros hacer, y en realidad era imposible. Ahora Jesús les dijo, dadle vosotros de comer. Él no va a decir esto como va a decir, las voy aquí a ver qué hacen, ¿no? Él estaba seguro de que ellos les iba a dar de comer, y después vemos que son ellos los que reparten el alimento, les dan de comer ellos, ¿no? Ahora, ¿cómo hubiera sido en la historia si los discípulos, en vez de dirigirse por su corazón, se hubieran dirigido a través de la palabra y la fe en Jesús? Muy sencillo. Jesús les dice, no tienen necesidad de irse, darle vosotros de comer. Bueno, no tenemos nada de comer, ¿cómo les damos de comer? Jesús, ¿no? Provéenos para que podamos darle de comer. Jesús tenía la intención de darles de comer. ¿Quién manda? Jesús. Jesús es el responsable de facilitar y proveer el alimento para darles de comer. Fijaros lo que dice a continuación. Él, refiriéndose a Jesús, él les dijo, traérmelos acá. ¿Ves? Es decir, no tenemos nosotros. Y Jesús dice, no hay problema. Vuestro trabajo es traérmelos acá. ¿Y qué hizo? Parte el pan, bendice los peces y los da, y esos peces y esos panes se multiplican para que todos coman, y no solo que todos coman, sino que encima sobran. ¿Veis? Entonces, el problema no es creer o no creer en Jesús. El problema es ser dirigidos por nuestro corazón. Nuestro corazón siempre va a estar mandándonos señales y acciones. Tú no puedes hacer eso. Claro que no. Corazón, yo no puedo hacer eso. Pero Jesús sí puede. Va a mostrar un poco más allá, ¿no? Va a mostrar un poco más allá para analizar aún mucho más el corazón y cómo podemos en un momento dado darnos cuenta de que cuando caminamos en la confianza de Dios, lo que se hace es lo que Dios quiere. Cuando caminamos en nuestra confianza, lo que tenemos es miedo, nos desconfiamos, ¿no? ¿Qué sucede después? Despide a la población, despide a los discípulos, les dice, iros vosotros delante, yo me quedo aquí a orar, y se sube a una montaña y desde lejos ve que a la cuarta vigilia están luchando con las olas y tal, porque hay mucho viento, y ahí es cuando Jesús va y anda por el mar. Y cuando llega, dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Primero, no sé si lo reconocerían o no lo reconocerían, me imagino que no lo reconocerían, y si lo reconocerían dirían, wow, pero ¿cómo este hombre andando por el agua? Un fantasma, o sea que no debían conocer bien a Jesús, o la cosa estaba entre las olas y tal, no lo dieron, pero ellos se asustaron, ¿no? Qué raro, uno andando por el mar, ¿no? Es un fantasma, no puede ser un humano, ¿no? Pero aquí está Pablo, porque rápidamente Jesús dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y Pedro duda, como que yo soy, duda, porque si no hubiera dudado, uf, qué susto me has dado, Jesús, qué raro, ¿cómo estás haciendo eso? ¿No? Él duda, ¿cómo que yo soy? Y dice, bueno, pues si realmente tú eres, mira, haz que yo ande por el agua. Y Jesús dice, vamos, Pedro, ven. Y anda, empieza a andar. Él empieza a andar. Es decir, nosotros podemos andar por el agua, Jesús lo hizo, nosotros también, si Él quiere, nosotros podemos andar por el agua, claro. No si nosotros queremos, cuidado. Si Él quiere, podemos andar por el agua. Y Pedro, vamos, ven, Pedro. Y empezó a andar. Y dice, ven, le dijo, ¿no? Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre el agua. ¿Veis? Andaba para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo
y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Si él estaba andando, si era Jesús, porque miró hacia otro lado distinto a Jesús. Su corazón empezó a decirle, Pedro, esto que estás haciendo no es normal. Mira las olas que altas son, el agua, no es normal, Pedro. Tú no puedes andar por el agua. Y Pedro dijo, pues es verdad, ¿y qué hago yo andando por el agua? Y empezó a hundirse. ¿Veis? Entonces, es que a veces uno piensa y dice, oh, si yo creo en Jesús puedo hacerlo todo. No es así. En realidad, tú vas a hacer todo lo que Jesús quiera que haga. Ahora, en el contexto actual en el que vivimos, hay muchas cosas que están camufladas de dificultades que en vez de decir, si yo estoy en esta dificultad es porque Dios tiene previsto algo y Él va a sacarme la dificultad y encima se va a glorificar. Lo que sucede es que no miramos a Jesús, porque, mira, si somos de Jesús y tenemos el Espíritu Santo dentro y todo lo que nos sucede, tiene que ver Jesús. Jesús es el amo, el Señor de todas nuestras vidas, entonces Él dirige nuestras vidas. No es así lo que hacemos cuando oramos, Señor, dirige nuestras vidas. Pues hay que creer que Él dirige nuestras vidas. Ahora, si yo no me centro en, estoy en una dificultad, Él me ha permitido esta dificultad, me va a sacar de la dificultad y se va a glorificar. Si yo lo que me pongo y me miro a la dificultad y me centro en la dificultad y empiezo a hacer caso de lo que dice mi corazón, ahí empiezan los pensamientos. ¿Y si no es así? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Con lo cual, en vez de pasar la dificultad y glorificar a Dios, lo que hacemos es debilitarnos, hundirnos. Mira, al final Jesús salva a Pedro, no le deja hundirse. Dice, te vas a quedar ahí hundidito todo el día. No. Le salva, porque lo que dice, ¡no! Y le salva. Y le coge y le sube a la barca. Y a nosotros nos hace lo mismo. Nosotros estamos en la dificultad y estamos ahí, ¡ay, Señor, qué dificultad! ¿Y cómo voy a salir de esta? Y metemos la pata, tomamos decisiones incorrectas, hacemos barbaridades y al final Él dice, vamos, nos saca. ¡Ay, gloria a Dios! Sí, pero la dificultad ha sido horrible, ha sido para ti un trauma, un testimonio después, cuando ya te has dado cuenta, pero ¿entendéis? Entonces, claramente vemos que el corazón dispuesto es un corazón que cree en la palabra y rechaza lo que del corazón humano. La palabra es inamovible, no va a cambiar. Pero nuestro corazón también es inamovible, él tampoco cambia. Nosotros no podemos hacerlo cambiar, el único que puede hacerlo cambiar es Jesús. Y por lo que sea, Él va despacito, va plan, quitándonos poco a poco, va mostrándonos, ¿no? Porque de un corazón duro, un corazón, pues tiene que hacer un corazón dispuesto. Dice, yo pondré un corazón blandito, dispuesto. Entonces, no se trata de que por tus fuerzas vayas a cambiar tu corazón no quiere cambiar. Es Jesús quien le va a hacer cambiar. Entonces, cuando nosotros decidimos caminar a través de la palabra, no a través de nuestro corazón, primero tenemos que estar cerca de la palabra. Punto número 1. No vale con decirlo. Hay que estar cerca de la palabra. Y la palabra va, a veces nos violenta, a veces nos hace decir, ¿y esto qué es? A veces no. Pero la palabra es la que está trabajando con nosotros. Entonces tenemos que acercarnos a la palabra. ¿Vale? Número 2. Tenemos que saber que en nuestras debilidades no somos nosotros los que vamos a superar esas debilidades y poder con las debilidades, porque se convierte en arrogancia, se convierte en vanidad.
No, tenemos que saber de que es la palabra la que va a vencer nuestras debilidades. Jesús está diciendo, ven, ven, Pedro. Y ahora está diciendo, ven, ven. Ven es ir a la palabra. Ven. Cuando tienes una dificultad, ¿qué dice la palabra? Ah, sí, pero mi corazón está diciendo, no, mira, hay dos cosas que tienes que hacer. Número uno, saber qué dice la palabra. Número dos, rechaza lo que está diciendo tu corazón. En realidad, nuestro trabajo es rechazar esas ideas, esas cosas que salen de nuestro corazón y que vienen a nuestra mente y se convierten en pensamientos. La última parte de este capítulo dice que terminada la travesía vinieron a la tierra de Genesaret y cuando le conocieron los hombres de aquel lugar enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Los enfermos y los familiares de los enfermos eran atraídos a Jesús porque sabían que Jesús los sanaba. La necesidad del enfermo hacía que el enfermo y los familiares del enfermo, los que le querían, se acercaran a Jesús. Había una necesidad. Ahora, una vez sano, ya hemos visto a Jesús, ya hemos visto el poder de Dios, ya Dios ha tocado nuestra vida, me ha sanado, me ha liberado, Después de eso, ¿qué haces? Porque ahí está el kit de la cuestión. Muchos de los que fueron sanos por Jesús, al poco tiempo volvieron a estar enfermos. Y Jesús lo dice más de uno. Dice, no peques más, no vaya a ser que cosas peores te vengan. Y no es por pecar, es por vivir una vida con un propósito propio mío que sale del corazón. Mira, nuestro corazón está agarrado a esta tierra y está en disposición de estar en contra de lo que dice Dios y de la palabra. Por eso nos choca, por eso nos cuesta, porque está en contra. Y el único que le puede poner a favor es Él, no tú con tu voluntad. ¿Cuántos hemos intentado y no hemos podido? ¿No? Es Él el que lo hace. Una cosa es acercarse, otra cosa es disfrutar de la compañía de Dios. Es decir, me acerco por una necesidad y descubro una nueva forma de vivir. La mayoría de nosotros nos hemos acercado a Jesús por nuestros pecados, por nuestros problemas, por las circunstancias. Estamos atrapados en circunstancias y en problemas y nuestro pecado. Y cuando llegamos a Jesús, nos enteramos de que Él nos limpia, nos perdona, nos quita la carga, sentimos libertad, ya no somos esclavos del pecado, somos libres. ¿Ahora qué haces? ¿Vuelves al mundo donde estabas y otra vez de cero empiezas a acumular otra vez montones de cosas porque sigues dirigido por tu corazón? ¿O decides en ese momento, en ese estado de encuentro con Jesús, decides decir, no, a partir de ahora yo voy a seguir a Jesús y voy a creer en Jesús? Y va a ser Él que esté en mi vida y va a dirigir mi vida. Y ya no son mi corazón y mis pensamientos, sino es la palabra. Ese es el planteamiento. Que no Mateo 14, sino toda la Biblia. La Biblia es una invitación a venir a Él, descansar en Él, para que Él obre y nosotros podamos tener una vida en victoria en su compañía.
El hijo pródigo se marcha del padre, se da cuenta de que por su propia cuenta no puede hacer absolutamente nada, se mete en conflictos, llega en un momento que casi ni puede comer, porque ni la comida de los cerdos puede comer. Se da cuenta de que con el padre estaba mejor. Volveré, no voy a ser tonto, no voy a estar muriéndome de hambre, me vuelvo con mi padre. Entra en sí, da de sí, se da cuenta de que él no puede dirigir su vida y que es mucho mejor que la dirija su padre. Pues vuelve al padre. Ahora es el padre el que dirige la vida del hijo. Y el hijo ya no tiene problemas. Es vestido, justificado, puesto el anillo, alimentado, el becerro más gordo. Él es el padre. Él no va y dice, iré al padre a pedirle y volveré. No, él va y se queda con el padre. Esto es lo que es la palabra. Quedarse en la palabra y mantenerse en la palabra. Es un proceso. No es ¡pac! Es un proceso y el proceso lo hace la palabra. Y al igual que cuando nosotros tenemos un problema en la boca y vamos al dentista y el dentista nos plantea un tratamiento y tenemos que ir hasta que el tratamiento termina, nuestro tratamiento con Jesús, con Dios, es también un proceso. Y nuestro dentista o nuestro médico es la palabra. Y no solo para leerla, como dice, sino para cumplirla, para creerla. Y no estoy hablando de mandamientos, de cosas difíciles que no podemos hacer, que cargas que nos han puesto la religiosidad y el enemigo que quiere ponernos. No, estamos hablando de la seguridad, del descanso. ¿Os acordáis del descanso? Del descanso de Él y de saber que es Él. Si Él me manda algo, Él va a proveer para que yo lo haga. Tengo esa confianza. Por mucho que mi corazón diga, tú no vales, tú no sirves, tú no lo puedes hacer, eso es imposible. En Cristo todo lo puedo. Yo solo nada puedo hacer. En Cristo todo lo puedo. Amén. Entonces esto es un capítulo cortito, ¿verdad? Mateo 14. Espero que os haya hecho reflexionar y podáis distinguir esos impulsos que vienen del corazón y nos hacen tomar decisiones y caminar y tener sensaciones que estando en la palabra no tenemos. Amén. Bueno, hasta el próximo capítulo. Mateo 15. Chao. Que Dios te bendiga.